Pues muchísimas gracias. Por dar un poquito de envidia y poner los dientes largos, quiero que sepáis que vengo de una reunión preparatoria de la posible visita del Santo Padre. Así que, Jolín, sí, 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 jolín. va a ser un acontecimiento precioso. Ojalá se confirme, que está sin confirmar Mm. y no tenemos todavía certeza, pero si es así, pues va a ser un momento que marque un antes y un después en nuestra iglesia aquí en España. Así que, pues Ujú, rezamos por eso, ¿verdad? Sí. ujú. Y rezar para que yo no muera, porque me han hecho responsable de algo que no tengo ni idea, Ay, porque el casting en la iglesia funciona de aquella manera, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, me han elegido para algo que soy absolutamente incapaz. Así que seguro que lo haré bien, porque lo hará del Señor. Bueno, Sí. de esto me siento un poquito más capaz, de hablar de la Eucaristía me siento un poquito más capaz. Así que le pido al Señor que me ayude y aunque sé que estáis todos rezados, pero os pido que recemos un momentito a la Virgen María, ¿vale? No os importa, seguro. No, Rezamos. para pues, nada. El ángel del Señor anunció a María. Y y todo Ya. por la palabra del recibirá Espíritu Santo, He aquí la esclava del Señor. hágase en Hágase mí en mí tu según tu palabra. palabra. Y el Verbo se hizo carne. y Y habitó habitó Entre entre nosotros, nosotros. Rezamos juntos. Dios te salve, María. María, llena eres de llena gracia. eres de Señor es gracia, Señor es contigo. Señor es contigo. Bendita contigo. tú eres entre Bendita tú todas eres las entre todas las mujeres. Todas las mujeres, Y mujeres, bendito bendito es es el el fruto 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 de 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 tu 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 vientre. vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en Ahora la y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Ave María Purísima. En pecado Pecado concebido. pecado concebida. concebida. Muy bien. Como dicen mis padres, el ángelus de la COPE. Ujú. Pues, pues voy a comenzar diciendo que, a ver, todos sabéis mucho de la Eucaristía, entonces creo que no va a ser absolutamente sistemático ni, pues, como, no sé, una conferencia dogmática, sino que también me interesaría resaltar algunos aspectos que me parece que son especialmente importantes y también en nuestro contexto. Así que voy a empezar por hacer como notas así de actualidad. Por ejemplo, os llamará poderosamente la atención, como a mí también, el auge que ha tenido en estos últimos años la adoración eucarística, ¿no? Si nos vamos hace 30 años, pues quizá prácticamente la adoración nocturna y algunas parroquias que tenían algún aspecto pues más eucarístico en su identidad, pero esta, esta adoración que en algunos sitios es incluso perpetua, en capillas de adoración perpetua, o estas horas santas que atraen a cientos y a miles de jóvenes, pues es una cosa como muy novedosa. Otro aspecto que estamos viendo bonito es la importancia que está tomando el pueblo de Dios, tomando conciencia de la importancia del domingo. Es verdad que la Eucaristía todos los días es la misma, obviamente, pero vivir el domingo como un día especialmente importante para la identidad, no solamente del cristiano individual, sino de la iglesia y de la comunidad concreta, la parroquia, la diócesis. Bueno, vemos como una Eucaristía dominical bien cuidada, bien vivida, eh, y que se convierte en un lugar de encuentro y no solamente, con perdón, en un sitio de alimento personal, pues es el origen de mucha comunión y de mucha unión entre los fieles, ¿no? Para mí también eso es otra cosa muy significativa. Eh, ¿Qué más signos de los tiempos, por decirlo de alguna manera? Pues también estamos viendo cómo en torno a la Eucaristía hay mucha renovación de del canto litúrgico y de la música cristiana. Yo creo que hay ahora mismo, a lo mejor no hay tanta calidad desde el punto de vista mm, de la música o de la teología, pero lo que quiero decir es que los jóvenes de las parroquias están todo el rato componiendo canciones para la misa, cosa que también es una cosa bastante inaudita, al menos en mis 50 años de vida. Y también veo con bastante optimismo, pues en las parroquias, en los grupos de liturgia, hacen un esfuerzo muy grande
por preparar con mimo y con cariño pues la celebración de la Eucaristía Dominical. Así que tengo que decir que creo que en términos así relativos vivimos un momento de una cierta auge de este sacramento. Esta es mi impresión, ¿vale? Y ahora querría comenzar por algo que sea un poco no novedoso, porque no se trata de ser novedoso, sino un enfoque como distinto, ¿no? Todos hemos escuchado mil veces que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, o sea que todo surge de ella y todo llega a ella, ¿no? Porque en el fondo Jesús, el Hijo de Dios, se hace hombre como mediador entre Dios y los hombres. El misterio de la encarnación es que sin dejar de ser Dios, se hace hombre para que el hombre, sin dejar de ser hombre, se haga Dios, ¿no? Esta fórmula tan sencilla, pues para explicar la encarnación. Entonces, en la Eucaristía, toda la Iglesia, Cristo cabeza y nosotros que somos sus miembros, pues participamos de esta alabanza, de esta glorificación, de esta acción de gracias al Padre, ¿no? Por Cristo. Entonces me gustaría rescatar en este momento un poco el perfil humano de Jesús, su historia, o si lo queréis con un término un poco más cursi, su peripecia mortal, para que veáis cómo Jesús desde siempre está buscando esta comunión de Dios con los hombres y esa comunión, que obviamente es el cielo, ¿no? Se anticipa aquí en la tierra en la Eucaristía. Así que os propongo un viaje en 3 etapas. Es la vida de Jesús. La vida mortal, porque evidentemente existe desde el principio junto al Padre y ahora existe en el cielo en cuerpo y alma, ¿no? También en su divinidad, ¿no? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero me gustaría fijarme en su peripecia histórica para que veáis hasta qué punto todo en la vida de Jesús conduce a este misterio pascual, ¿no? Que es la Eucaristía. Entonces, imaginad un eje temporal como si fuera una ecuación, una gráfica matemática, ¿no? Y al principio vemos en la encarnación que comienza como la vida mortal de Jesús, ¿no? Dios se hace carne y esto ya tiene mucho de Eucaristía, ¿vale? Esto ya tiene mucho de Eucaristía, porque nosotros sabemos en la carta a los Hebreos, cuando se habla del sacerdocio, se dice lo que el Hijo de Dios al entrar en este mundo dice: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, en cambio me diste un cuerpo, y aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, ¿no? Así que la encarnación es el principio de toda esta peripecia humana en la que Jesús se va a mostrar como el siervo obediente. Desde la encarnación hasta la cruz, Jesús es siervo, siervo. Un segundo salto, luego volveremos ahí. Cuando Jesús deja Nazaret y va al Jordán, es ungido por el Espíritu Santo para su misión. Y desde ese momento, que el domingo pasado hemos recordado que el Espíritu lo llevó al desierto para tentarlo, en este momento que es como una crisis en la historia de Jesús, Jesús, sin dejar de ser siervo, empieza a ejercer históricamente este sacerdocio, es decir, como lo señala Juan el Bautista, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Empieza a cargar con nuestros pecados y a dejar a su rastro, a su paso, un rastro de vida y de gracia, ¿no? Este espíritu que ha recibido en el bautismo, Jesús lo va entregando, lo va derramando y se manifiesta en la autoridad de su palabra, una palabra poderosa, una palabra eficaz que calma la tempestad y que hace expulsar, hace huir a los demonios, y también en los signos, sobre todo en sus curaciones, ¿no? Así que ese segundo tramo de la vida de Jesús, que es su vida pública, Jesús es
siervo, sacerdote, y llegamos al último tramo de su vida. ¿Cuál es el punto de inflexión? Pues lo que nosotros llamamos el Jueves Santo por la tarde, ¿no? Cuando Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua y anticipa en la víspera el misterio de su pasión, muerte y sepultura, ¿no? Nosotros celebramos el Jueves Santo como el pórtico del Tríodo Pascual, que es viernes, sábado y domingo. Su pasión, su muerte, su sepultura. Bueno, pues en esa tarde Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la última cena y después en Getsemaní, esa otra gran crisis, ese otro gran combate en el cual, movidos por el Espíritu Santo, Jesús se entrega al Padre, ¿no? Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, y dice la voz del Padre, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y entonces termino este itinerario. Jesús no solamente es el siervo, no solamente es el sacerdote, sino que se convierte, a ver, ¿qué es? Siervo, sacerdote y Cordero, víctima. víctima. Perfecto. Víctima. Este es como los tres pasos de la vida de Jesús. ¿Veis qué cosa tan bonita? Obediente desde la encarnación hasta la cruz. Jesús en la cruz dirá, Padre, todo se ha cumplido, ¿no? Esa era como su obsesión, vivir en la obediencia del Padre, ese es su alimento, eso es lo que le mueve en todo momento, ¿no? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2, ¿no? Desde el bautismo que recibe el Espíritu Santo, su humanidad es como cauce de la gracia divina, y a mí me ayuda la imagen esta de un reloj de arena, que le damos la vuelta y la arena va cayendo y el aire va subiendo, ¿no? En esos dos conos que están pues con aire y con arena, ¿no? Pues algo así. Jesús va como llenándose, como del pecado de los hombres, va cargando, asumiendo a su paso toda la debilidad del pecado de los hombres, y a cambio, o a la vez, o en contraste, va dejando como ese rastro de vida, ¿no? Pero Jesús es consciente de que es necesario algo más, ¿no? Cuando, con motivo de la fiesta, se acercan unos griegos y le dicen a los discípulos, queremos ver a Jesús. Jesús suspira y entonces dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecunde, pero si muere da mucho fruto. Ahora siento mi alma turbada, ¿y qué diré? Padre, pase de mí esta hora, pase de mí este cáliz, pero para esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús, en su vida pública, va tomando conciencia plena de que su misión de siervo tiene que llevarle hasta la muerte expiatoria, hasta dar la vida en sacrificio y para la remisión de los pecados de todos los hombres y de todos los tiempos. Así que aquí tenemos un poco esta peripecia histórica de Jesús, siervo, y me debería decir obediente, sacerdote, y me atrevería a decir pobre, y víctima, me atrevería a decir casto, ¿no? Que son como los tres votos de la vida religiosa, la obediencia, la pobreza, la castidad. Así que la Eucaristía tiene que ver con la plenitud de la vida cristiana. Y lo que intento deciros con esto es que es mucho más que la Santa Misa. Es decir, nosotros participamos y comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos alimentamos del pan de su palabra en la Eucaristía, para que nuestra vida sea Eucaristía. Jesús va asumiendo toda nuestra historia, toda nuestra condición humana, hasta que se convierte en Eucaristía. Y la Eucaristía no termina con la muerte. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Es decir, Jesús anticipa el sacrificio de la cruz en la víspera, en esa última cena con sus discípulos, pero les está hablando de una vida más allá de la muerte. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que se entrega. Evidentemente no se refiere a su cuerpo físico. Esta es mi sangre que se derrama.
Y es que él mismo había enseñado en la sinagoga de Cafarnaúm, si recordáis, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan: quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Así que Jesús está como en ese último momento de despedida, entregando a la Iglesia su propia vida. ¿Qué sucederá en los 40 días que transcurren desde su resurrección hasta la ascensión al cielo? Que Jesús, el resucitado, come con sus discípulos. Así que nosotros sabemos que Jesús, en los signos que ha querido dejar, en las apariciones a sus discípulos, les conduce claramente a una fe eucarística, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 24, el pasaje de Maús, que es más que evidente, en el que Jesús se hace el encontradizo con aquellos que andaban cabizbajos y decepcionados, estaban literalmente bloqueados porque se habían quedado como en el anverso de la cruz, ¿no? No habían visto el reverso de la cruz, se habían quedado en el sepulcro y andaban desalentados y decepcionados. Jesús se pone a caminar con ellos, les explica las escrituras y cuando hace ademán de seguir adelante, ellos, que habían sentido algo como no habían sentido nunca, que no querían separarse de este caminante que no reconocían aún, pero sabían que era especial porque luego dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón? Bueno, pues le dijeron: quédate con nosotros. Y es muy bonito porque fijaros lo que dice San Lucas. Dice dos cosas aparentemente distintas. Dice: y entró para quedarse con ellos. Y sentado a la mesa, tomó pan, lo partió, lo bendijo, y a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. ¿Veis? Aparentemente dos cosas contradictorias. Entró para quedarse con ellos y desapareció de su vista. Pero yo os digo, ¿no es esto lo que pasa cada vez que comulgamos? Que Jesús entra para quedarse conmigo, aunque desaparezca de mi vista. Así que ellos, entusiasmados, se pusieron en pie inmediatamente, salieron corriendo a Jerusalén para dar la buena noticia, ¿no? Así que la Iglesia ve la Eucaristía como el origen de la misión, ¿no? Ellos salieron corriendo a anunciar. De hecho, uno de los nombres, misa, viene de esto, ¿no? Del envío. Los que vivisteis la misa en latín sabéis que terminaba con el ite misa est. Y la misa está culminada, ¿no? Y la misio es el envío de la Iglesia. Así que la Eucaristía es un sacramento de vivos y de resucitados. Y es un sacramento que es el origen del testimonio de la Iglesia. Bueno, otra cosa bonita que quería comentar con vosotros, que es como un enfoque que es muy actual, muy contemporáneo. Sabéis que a raíz del magisterio de San Juan Pablo II y todo lo que se ha dado en llamar la teología del cuerpo, se ha investigado mucho sobre el sacramento del matrimonio y, y la relación que tiene con la Eucaristía. Esto viene a compensar, por decirlo así, el déficit que había, porque siempre se había investigado mucho más la relación que había entre el sacramento del orden, el orden sacerdotal y la Eucaristía. Pero la realidad es que los dos sacramentos, matrimonio y sacerdocio, orden sacerdotal, proceden de este misterio pascual, ¿no? Es decir, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, en el caso de los matrimonios, es una caridad que llamamos conyugal. Y en el caso de los sacerdotes es una caridad que llamamos pastoral. Pero es el mismo y único amor de Cristo que se ha derramado como una fuente extraordinaria brotando del corazón traspasado de Jesús, ¿no? Así que a mí me ayuda mucho también, sobre todo pensando que algunos tenéis esta vocación matrimonial, pues compartir esta reflexión, ¿no? Cuando San Pablo habla del matrimonio, dice una cosa muy sorprendente. No dice que el matrimonio se parece a la cruz. Perdón, no dice que la cruz se parece al matrimonio, sino al contrario.
cuando dice, por eso abandonará, en Efesios, citando a Génesis, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a los dos y será una mujer, ¿no? Y dice, este es un gran misterio y yo lo remito a Cristo y a su iglesia. Así que no es ninguna barbaridad, sino es la verdad ver que en ese desposorio de Cristo con la iglesia se ha consumado en la cruz. ¿Mm? Así que yo cuando quiero ser un poco rebelde y provocador, digo que Jesús fue soltero hasta que se casó. O que llegó virgen al matrimonio y así se escandaliza la gente. Porque verdaderamente Jesús se entrega totalmente por su esposa, la iglesia, en la cruz. Mirad, os voy a dar algunos datos curiosos que probablemente sepáis. En los judíos en tiempo de Jesús, antes de vivir juntos, se desposaban, ¿verdad? Igual que María y José estaban desposados, pero aún no vivían juntos. ¿Y cómo eran esos desposorios? Pues en un lugar público, público al aire libre y bajo una especie de toldo que tiene un nombre que no recuerdo, el novio le ofrecía a la novia una copa de vino. La manera como la novia sentía a esa pretensión del novio era beber de su copa, le daba vino. Y entonces eso significaba que había aceptado como esa alianza. ¿Qué hacía entonces el varón? Pues el varón se iba a la casa de su padre, porque normalmente se vivía así como en clanes y no se vivía independiente, ¿no? Se iba a la casa de su padre para preparar como una digna morada a su esposa, ¿no? Esto ya nos va sonando un poco, ¿a que sí? Cuando dice Jesús, me voy a la casa de mi padre y me voy a preparar el sitio. Cuando vaya y os prepare el sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Qué curioso que se lo dice en el capítulo 14 de San Juan, es decir, justo en la última cena, ¿no? Efectivamente, eso es lo que hacía el novio. Es más, el novio, si le preguntaban, ¿cuándo te casas? Él no lo sabía, porque el que tenía que decir cuándo era el padre del novio, cuando juzgaba que ya había formado un hogar digno para su esposa, ¿no? Así que también tiene que ver cuando Jesús dice, el día y la hora no lo sé, mi padre es quien lo conoce, ¿no? ¿Y qué hacía la novia mientras tanto? Pues la novia se adornaba, se preparaba, se embellecía, ¿no? Eso también lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, que Cristo se ha preparado a la iglesia, la ha purificado en el baño de su palabra para presentársela como sin mancha ni arruga, ¿no? Y, y ella y sus compañeras vírgenes, su séquito, pues esperaban, tenían ahí las lámparas de aceite preparadas para que cuando llegara el esposo saliera a recibirlo, ¿no? Que llega el esposo, salir a recibirlo. Que esto también lo sabemos por la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, ¿verdad? Y ya cuando llegaba el esposo con su comitiva, pues salía la novia con la suya y iban a celebrar pues el matrimonio, ¿no? Bueno, pues fijaros cómo toda la historia sagrada es este misterio nupcial. Comenzando por la primera página, Adán y Eva, dice la bendición nupcial, la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado ni por el castigo del diluvio, ¿no? O sea que esta imagen del desposorio es la imagen favorita de Dios para hablar de su unión con los hombres. Y esa misma imagen es la última palabra de la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis. El esposo dice, vengo pronto, y la iglesia grita, Maranatá, ven Señor Jesús, ¿no? Un poquito antes, en el capítulo 21, si no me acuerdo mal, es cuando se ve a la Jerusalén del cielo que desciende ataviada como una esposa embellecida para su esposo, ¿no? Y se oye la voz del cielo, y aquí la morada de Dios con los hombres, en fin. Así que todo el libro del Apocalipsis, como sabéis bien, y esto le sorprendió mucho a Scott Hahn, que era un teólogo protestante, que era erudito en la Sagrada Escritura, él cuenta cómo fue su conversión en un libro que se llama Roma, Dulce Hogar, y comenta en concreto el Apocalipsis en otro libro que se llama La Cena del Cordero. Y entonces él explica que cuando entró en una Eucaristía católica, de repente empezó a escuchar un montón de frases y palabras
que él había estudiado en el Apocalipsis y se dio cuenta que el Apocalipsis es como una misa. Así que Mm. la Eucaristía es el anticipo del cielo, esa comunión plena. De hecho, Jesús utiliza muchas veces la, la imagen de la boda para hablar de ese reino de los cielos, ¿no? Esa boda en la que entraremos con un vestido nupcial, que es pues este que en Apocalipsis lleva esa gran muchedumbre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Dicen, estos son los que vienen de la gran tribulación, han blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero. Por eso tiene muchísimo sentido que nosotros veamos la Eucaristía como un anticipo del cielo y de hecho en la Eucaristía, lo sabéis perfectamente bien, nos unimos la iglesia peregrina, la iglesia militante, con la iglesia que se prepara, se purifica, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, la iglesia gloriosa de los santos, ¿no? Y nos unimos a los ángeles del cielo y a los santos, al menos en el canto de gloria y en el santo, pues con los coros de los celestiales, ¿no? Es una liturgia de alabanza. Así que, claro, con todas estas cosas, la verdad que apetece mucho más ir a misa, ¿no? Bueno, y los sacerdotes, pues la caridad de los sacerdotes es una caridad pastoral y es la caridad de Cristo, el buen pastor, que ama a su pueblo y se entrega por él hasta dar la vida, ¿no? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Así que el que quiere ser sacerdote tiene que eh, abrazar la cruz, tiene que aceptar este misterio de entrega total y de donación total, ¿no? Bueno, pues entonces vamos ahora a fijarnos en otros aspectos quizá un poco más convencionales, pero no por eso menos importantes. Bueno, sabéis que es el tercer sacramento de la iniciación cristiana y es el culmen. Cuando un adulto se convierte, en la misma celebración se bautiza, es bautizado más bien, normalmente por el obispo o el vicario episcopal, pero el ministro de la iniciación cristiana es el obispo diocesano, en esa misma celebración, así ya revestido con su túnica blanca, que es esta túnica a la que me refería antes, ¿no? La de los pecados blanqueados en la sangre del Cordero, purificado por el agua bautismal, pues es ungido, pero no como en el bautismo de los niños, que es una unción es una unción simplemente preparatoria de la definitiva. No, no, aquí ya es una verdadera crismación, confirmación. Aquí se confirma, recibe la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, con su cirio encendido, que ya no es una velita pequeña de bebé, sino un señor cirio, Ciriaco Pérez, participa por primera vez en la Eucaristía. Esto lo cuenta San Agustín con emoción, ¿no? Cuando lo describe en sus escritos. Imaginad a todos los neófitos vestidos de blanco con sus cirios, haciendo esa procesión desde el baptisterio hasta el altar, mientras toda la asamblea canta: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostarme, conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, prepara una mesa ante mí. Bueno, pues esa es como la imagen del cielo, ¿no? Y Jesús es ese prado verde y es esa fuente tranquila que repara nuestras fuerzas, que es alimento y bebida de salvación, ¿no? Así que la Eucaristía es el culmen de la iniciación cristiana. Y como os decía, si os dais cuenta, ahora con el esquema que os he puesto antes, lo que es la encarnación para Jesús, que es que el Hijo de Dios se hace hombre, es el equivalente a nuestro bautismo. Nosotros que somos hijo de hombre nos hacemos hijo de Dios. Lo que es el bautismo para Jesús es como nuestra confirmación. Nosotros recibimos el Espíritu Santo no porque no lo tuviéramos, ya lo teníamos en el bautismo, pero lo recibimos en plenitud y para convertirnos en testigos. A partir de ese momento comienza nuestra vida pública. Ya no somos unos sujetos pasivos en la iglesia, sino que somos militantes, somos valientes testigos del Evangelio, ¿no? ¿Y cuál es nuestra plenitud? Efectivamente, lo estáis entendiendo. Nuestra plenitud es la cruz y la gloria. Nosotros recibimos la Eucaristía todos los días, si fuera posible, para
preparar nuestra propia Pascua. Nuestra Pascua es pues nuestro paso con Jesús de este mundo al Padre. Uno de los nombres preciosos que tiene la Eucaristía es el viático. Viático significa alimento para el camino. Efectivamente, igual que Dios le dio el maná a su pueblo que caminaba en el desierto, desde pues la esclavitud de Egipto hasta la tierra prometida, nosotros también somos un pueblo que camina, como cantamos, y recibimos un pan, pero que no es un pan mortal, sino que es un pan de vida que es pues es la Eucaristía, ¿no? Y nos sostiene en el camino. Fijaros qué bonito también darse cuenta de que Jesús a los de Maús pues los trata como un compañero. Me gusta mucho esta palabra en el castellano. Esta etimología de compañero es el que parte conmigo el pan. Jesús es el que parte el pan con los discípulos, ¿no? Lo hace en el camino. Y todo esto pues para llevarnos a la plenitud de nuestra vida, que es nuestra Pascua, ¿no? Nosotros recibimos la Pascua para poder vivir la Pascua. Nosotros recibimos el amor de Dios para poder vivir el amor de Dios, ¿no? No se nos ha mandado algo que anticipadamente no se nos haya dado. Bueno, pues Jesús anunció de alguna manera su Eucaristía, pues por ejemplo con las multiplicaciones de panes y peces, que era un signo que evocaba pues al Mesías, ¿no? El Mesías cuando llegara saciaría el hambre del pueblo en el desierto, ¿no? Una de las profecías más bonitas de Isaías es ese manjar, ese banquete de manjares suculentos y de vinos de solera que Dios dará a su pueblo en lo alto de la montaña, ¿no? Cuando enjugue las lágrimas de todos los rostros y aparte el velo que le ocultaba a todas las naciones, ¿no? Bueno, pues ese banquete de alguna manera lo anticipó Jesús cuando sació el hambre de la multitud, multiplicando esos panes y esos peces, ¿no? Pero también, en cierta manera, el vino desbordante y nuevo de las bodas de Caná es un anticipo también de este banquete, ¿no? El banquete de bodas de Caná, en el cual María quería ya urgir la salvación y Jesús la llama mujer. Una cosa un poco rara que Jesús le dijera eso a su madre, ¿no? ¿Pero por qué? Porque así se le identifica como la nueva Eva, ¿no? Mujer, aún no ha llegado mi hora. ¿Cuál va a ser su hora? Pues la hora de Jesús, efectivamente, es su Pascua, ¿no? Su pasión, su muerte y su resurrección. Bueno, pues la hora de Jesús es la hora que se manifiesta en ese banquete en el cual Jesús cambió el agua en vino, pero también vino sobreabundante. Bueno, si miramos la vida pública de Jesús, nos damos cuenta que él empieza a anunciar su pasión y desde que empieza a anunciar su pasión, pues los judíos y sus discípulos se van quedando atrás, ¿no? En esa sinagoga de Cafarnaún a la que me he referido antes, hay un momento durísimo cuando los judíos dicen, este lenguaje es insoportable, esto de comer su carne y beber su sangre. ¿Quién puede soportarlo? Y entonces Jesús, es muy bonita esta escena, podéis imaginar ahí el atardecer y las gaviotas sobrevolando el agua así de fondo, dice a sus discípulos, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Veis qué dolor, no? Y dicen los discípulos, bueno, dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Bueno, la realidad es que Jesús, al mismo tiempo que cumple la voluntad del Padre, pues va descubriendo el rechazo del mundo. Bueno, de hecho, a mí me gusta el Viernes Santo hablar pues de los tribunales que condenan a Jesús, y es que no hay ninguno que no lo haga. El tribunal del Sanedrín, el tribunal romano, pero también pues la multitud, la plebe, Herodes, Judas, Pedro, los discípulos, todos al final, ¿no? Todos. Así que entrar en este misterio de su pasión es entrar en el misterio de este amor que es más fuerte que la muerte y es más fuerte que el rechazo de los hombres. Jesús en la Eucaristía se hace sumamente vulnerable, ¿no? De hecho, pues nosotros en la Iglesia a veces sufrimos cuando nos enteramos pues de las profanaciones o de las ofensas a la Eucaristía, ¿no? Hacemos por eso
las alabanzas de desagravio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque qué terrible que Jesús se haya hecho tan vulnerable que se pone en nuestras manos hasta para que cometamos con él atrocidades, ¿no? Bueno, es ese amor que se da anticipadamente, ¿no? Que lo vemos en la cruz. Jesús en la cruz está ofreciendo su amor, pero también está experimentando pues el rechazo y el abandono de aquellos que no se atreven a mirarle, no se atreven a levantar los ojos al cielo, a este que ha sido levantado sobre la tierra para atraer a los hombres hacia sí, ¿no? Entonces, con suma pasión, nunca mejor dicho, prepara su última cena, ¿no? Y también me gustaría que vosotros, pues ahora que estamos ya acercándonos a la Semana Santa, pues viváis esta cuaresma como este camino, ¿no? El último momento de la cuaresma es el Jueves Santo. Eh, por la mañana, teóricamente, se celebra la misa crismal, que es, es como la misa de donde surge pues, el sacerdocio, por decirlo así, y donde se celebra el sacerdocio del pueblo de Dios y el sacerdocio de los ministros del altar. Y por la tarde, la Santa Misa y Cena Domini, ¿no? En la Cena del Señor. Esa misa en la que recordamos como los tres dones, los tres regalos o las tres presencias, ¿no? La presencia en el ministro, el orden sagrado, la presencia en el servicio, en el amor mutuo, el amor fraterno, el mandamiento del amor, y la presencia en, en la Eucaristía, presencia real, ¿no? Por eso cuando termina la misa, para que entendamos la unión que hay entre la cena y Getsemaní, la Eucaristía se reserva en un lugar aparte, se recomienda que sea distinto del altar y la asamblea se dirige a ese lugar, ¿no? Como acompañaron los discípulos bajando y cruzando el torrente Cedrón y yendo hasta aquel lugar donde había una almazara que llaman Getsemaní, ese huerto de olivos, y para acompañar a Jesús en su agonía, ¿no? Entonces vamos por un momento a situarnos en la última cena. Jesús se sienta con sus discípulos y exclama, ¿no? He deseado ardientemente celebrar esta Pascua con vosotros. Y a mí me encantaría que esto lo oyeras todos los días cuando llegas a misa. Porque a veces llegas pues con la cabeza en otra cosa, o sin mucha emoción, o sin mucha pasión, sin mucho amor, pero es sorprendente que Jesús tenga amor por ti y por mí, para Él y para nosotros, ¿no? Y que nosotros no estamos ahí por iniciativa propia, sino que es Jesús el que toma la iniciativa, ¿no? De hecho, les dice a sus discípulos cómo tienen que ir a la ciudad y allí encontrar y preguntar a uno que les enseñará la sala superior y allí preparar la cena. Bueno, sabéis que los judíos celebraban una vez al año la Pascua, era el memorial de su liberación de Egipto, que era como cuando Dios reunió a su pueblo. Hasta entonces no había más que unas pocas tribus nómadas, ¿no? Y, y después se reveló a ese pueblo por medio de Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres, ¿no? He oído el clamor de mi pueblo y voy a librarlo, ¿no? Así que Dios, con brazo extendido, con mano poderosa, les sacó de la esclavitud de Egipto. Y los judíos celebran una vez al año esa fiesta, una fiesta que al principio era de los pastores y que era de acción de gracias, que después de la liberación de Egipto, pues se convierte en el memorial de su Pascua. En esa se sacrificaba un cordero y en el templo, y en la sangre nunca se come, claro, la sangre es la vida, y el resto pues se asaba y se comía con una serie de prescripciones, ¿no? Primero había una copa con la cual se bendecía a Dios, el padre de familia partía, o sea, bendecía a Dios, partía y repartía el pan, después se tomaban unas hierbas amargas y se tomaban como unos frutos, venía otra copa y al final, pues con el himno este de Jalel y las últimas de las bendiciones, una última copa, ¿no? Bueno, pues lo sorprendente es que Jesús, eh, pues
hace unos gestos completamente innovadores, ¿no? Al dar gracias y partir el pan, pronuncia estas palabras: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega. Y después, con la última de las copas, tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, o este es el cáliz de la sangre nueva y eterna, que se derrama por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria mía, dice Lucas, como dice San Pablo, ¿no? Cada vez que comemos de este pan, anunciamos su muerte hasta que Él vuelva. Bueno, esa escena pues debería venir una y otra vez a nosotros cada vez que escuchamos las palabras de la consagración, que es como el núcleo de la liturgia eucarística, ¿no? Porque si no nos damos cuenta de que esto es un por mí, que dice San Pablo, ¿no? Me amó y se entregó por mí, pues podemos vivir esto como si fuera algo que no nos afecta hondamente, ¿no? Pero Jesús está diciendo mi vida por la tuya. Entrego mi vida por la tuya, ¿no? Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, una vida que es una vida radiante, una vida resucitada, ¿no? Bueno, por eso qué importante es, junto a esa dimensión de banquete y de fiesta que hemos subrayado, yo creo, abundantemente, ¿no? Pues recuperar y caer en la cuenta de este aspecto precioso de sacrificio. Jesús habló de cuerpo por un lado y de sangre por otro, porque así se hacía en los sacrificios rituales. Se separaba el cuerpo y la sangre. Y luego el cuerpo representa la persona y la sangre representa la vida. Así que, como dice San Pablo, los que comemos del mismo pan formamos un solo cuerpo, o sea, nos hacemos uno con él. Y los que bebemos de esta copa, ¿no? Somos uno en él porque representa como esa vida, esa caridad en la que somos uno. Por eso, por ejemplo, yo les digo a los matrimonios, nunca estáis tan unidos, nunca, 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 y ahora sí paréntesis, ni siquiera cuando estáis imaginando puntos suspensivos, ¿no? Como cuando comulgáis los dos en gracia de Dios, ¿no? Porque cuando un matrimonio comulga en gracia de Dios es como el anticipo del cielo. No se puede pensar una comunión mayor. No es que se una un corazón y otro corazón, es que esos corazones se unen, si me permitís la expresión, un piso más abajo, en el corazón de Jesús, donde no hay ni siquiera frontera, ni barrera, ni piel que nos separe, ¿no? Y de hecho esto es lo que pedimos en la plegaria eucarística, que seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Es la Eucaristía es la que hace la Iglesia, ¿no? Bueno, esto lo decía muy bien Henri de Libar. No solamente la Iglesia hace la Eucaristía, en el sentido que la Iglesia celebra, ofrece, sino que la Eucaristía hace la Iglesia, ¿no? Y de hecho en la Eucaristía aparecen todos los ministerios, todos los dones, todos los carismas, todos siendo uno solo. ¿Quién ha hecho este milagro? Jesús, ¿no? Dice San Pablo, Él es nuestra paz. Ha derribado el muro que nos separaba. De hecho, en el Evangelio según San Juan, sabéis que no aparece la institución de la Eucaristía y en su lugar aparece el otro gesto impresionante que es el lavatorio de los pies. Porque Jesús ve que sus discípulos, incluso en la última cena, están discutiendo a ver quién es el más importante, que es tremendo. Ve ahí cómo están peleando por el puesto, ¿no? Y Jesús se levanta de la cena, se despoja de su manto, se ciñe una toalla, coge una jofaina, agua y se pone a lavarle los pies, que es también expresión de esta Pascua, ¿no? Es como si él, en un gesto, quisiera anticipar todo lo que va a significar su pasión, su muerte y su resurrección. Es ese bautismo al que se había referido en su vida pública, ¿no? Jesús, cuando habla de su pasión, utiliza dos expresiones. Dice, por ejemplo, he venido a prender fuego a este mundo y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, ¿no? Con un bautismo debo ser bautizado. Y cuánto deseo que llegue, ¿no? O ¿acaso sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Le dice a Santiago y a Juan. Y ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado. Así que beber el cáliz de la pasión
es lo mismo que es lo mismo, sí, es participar de esta Pascua de Cristo en la que Él se convierte en un bautismo para nosotros, ¿no? Pedro no se deja lavar, se pone ahí muy tenso, viril y muy chulillo. No me lavarás jamás. Y Jesús dice, pues si no te lavo no tienes parte conmigo. Y como es así de impetuoso, entonces no solo cada cabeza, sino entero, no. El que se ha purificado, bueno, me gusta mucho traer el lavatorio de los pies al hablar de la Eucaristía, porque es otra manera de hablar de eso. Jesús nos enseña que el que participa en la Eucaristía se hace uno con Él, de tal manera que rompe todas nuestras divisiones. Es el misterio de la unidad de la Iglesia. A Jesús le había impresionado muchísimo cuando la mujer pecadora en casa del fariseo le lavó los pies, cuando Marta, la hermana de María, le ungió con el perfume de nardo, ¿no? A Jesús se le había conmovido el corazón y como estaba rodeado de esos cafres que no se enteraban de nada, pues yo creo que pensó, voy a hacer algo así. Y se pone a lavarle los pies como un esclavo. Era una cosa que no nos podemos imaginar. O sea, era lo del esclavo, el principiante. O sea, eso no lo hacía nadie. Pero eso se pone a lavarle los pies. Y les dice, os he dado ejemplo, pero no simplemente ejemplo, es como sacramentum, dice Benedicto XVI. O sea, es mucho más que eso. ¿Qué diría Jesús mientras les lavaba los pies? Pues yo tengo mi teoría. Yo creo que decía las palabras de Ezequiel, ¿no? Derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará de vuestras inmundicias. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Bueno, voy a ir terminando. Lo que quiero decir con esto es que en la Eucaristía Jesús rompe con esos muros que separaban a los apóstoles y a los que eran a los que estaban distantes, ¿no? Y se crea este misterio de comunión, siendo muchos y distintos, a la vez somos uno, porque en Cristo se ha caído ese muro que nos separaba, ¿no? Lo ha derrumbado con un exceso de amor, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay que dejar un poco de tiempo para preguntas o para comentarios, pues simplemente, pues por ser un poco más clásico, pues recordar nombres, la Eucaristía que es acción de gracias, ¿no? Es una liturgia de adoración y de alabanza, donde nunca somos tan cristianos como en la Eucaristía, porque el hombre, como dice San Ignacio, es creado para hacer alabanza, eh, reverencia y servir a Dios su Señor, ¿no? Pues nunca lo hacemos tanto como cuando le adoramos en la Eucaristía. Además, también se llama fracción del pan, así se le llamaba en la primera iglesia, en los Hechos de los Apóstoles. Se reunían en las casas, no había iglesias, era iglesia doméstica para la fracción del pan. Es también el banquete, es también el memorial de la Pascua, es el anticipo de la gloria. ¿Qué más nombres? Es la comunión, decimos, ¿no? De Dios con los hombres y de los hombres con Dios. San Agustín dice que hay una lógica, ¿no? Él lo cuenta también en sus confesiones, que cuando él se acerca a Dios, le dice Dios, crece, que aún no eres capaz de mí, ¿no? Porque no puedes más alimento que leche. Y entonces él se da cuenta que la Eucaristía es un alimento superior, ¿no? Y dice, igual que el hombre cuando come algo lo asimila, porque lo mayor asimila lo pequeño, en este caso, lo mayor que es Dios asimila lo pequeño. Entonces, cuando nosotros comulgamos, nos hacemos uno con Él. San Juan Pablo II, en la última visita que tuvo de los obispos de España ad limina, les recordaba eso, porque estaban justo celebrando el año de la Eucaristía en ese año 2003, creo que fue 2004-2005. Y les decía esto, ¿no? En cada Eucaristía nos hacemos con corpóreos y con sanguíneos de Cristo, ¿no? Muy fuerte. Y bueno, podría decir muchísimas cosas más. Sobre la adoración, simplemente una cosita, que la adoración, creo yo que un déficit que tiene es que, sobre todo los jóvenes, la están viviendo como separada de la misa y no tiene ningún sentido, porque Jesús no está ahí como si fuera un póster, ¿vale? O como si fuera una luz, o como si fuera un tótem, o como si fuera un mandala.
Jesús está en adoración, pues para que continuemos, ¿no? A lo largo de las horas la ofrenda que se ha hecho en la misa, ¿no? Al final la liturgia de las horas y la liturgia de la Iglesia es como amplificar durante el resto de las horas lo que es la celebración de la Eucaristía. Entonces la adoración tiene siempre estos dos sentidos, o de preparación para la comunión o de acción de gracias, pero no se debería vivir ajena a la celebración de la misa, ¿no? Con todo y con eso, que nuestros chavales vayan a una adoración y sin apenas tener instrucción cristiana, a veces incluso gente pagana, eh, pues experimenten la emoción, incluso a veces la sanación interior, no deja de ser algo que Dios está permitiendo y queriendo porque tiene muchas ansias de su pueblo, ¿no? A mí me parece que Jesús está deseando que le saquemos como de la cárcel, entre comillas, del sagrario, ¿no? Para poder mostrarse a los hombres, ¿no? Por eso también tan bonita la fiesta del Corpus Christi, por eso es tan bonito también que se esté recuperando este culto de la Eucaristía fuera de la misa, ¿no? Porque los, pues es ese signo, ¿no? Hace unos días Jesús les echaba un rapapolvo a los fariseos, ¿no? Que pedían un signo, pues más signo que la Eucaristía no puede haber más, ¿no? Bueno, 55 minutos sin parar de hablar que parezca una metralleta. Espero que os haya ayudado y si queréis hacer alguna pregunta o comentario, y bueno, para empezar, si alguno queda despierto, claro, porque algunos están... Menos mal que tenéis Sí. desactivar los micrófonos porque se deben oír unos ronquidos. ¡Hala! Yo normalmente cuando hablo suplo pues con chorradas y también porque me muevo mucho, que soy un poco TDAH, pero aquí con este soniquete y este tono monocorde que parezco un órgano de un clavicordio, alguno está roncando y está en los brazos de Morfeo, pero no pasa nada. A mí me ha gustado muchísimo y le doy las gracias porque la enseñanza ha sido estupenda. Me alegro, Vamos, Lisa. me ha gustado mucho, padre. Pues Yo nada, si querría, queréis hacer alguna pregunta, sí. no, yo querría Yo sí, decirle que si el padre Juan Antonio quiere apostillar algo, ya que está por aquí, Claro, por favor. si quiere decir alguna cosa. Sobre todo que no he sido nada académico ni ordenado, pero bueno, que el padre Juan Antonio me Muy perdonó. bien, porque has sintetizado la Eucaristía, has aportado muchos elementos que nos sirve pues para la meditación. A Qué veces bien. pues Jesús sirviendo, otras veces Jesús en la cruz sufriendo, Jesús siempre con nosotros, es la fortaleza de los cristianos. Por eso cuando a los cristianos de Bitinia el Sí. emperador les había prohibido celebrar la Eucaristía, ellos decían, nosotros no podemos vivir sin la Eucaristía. Ujú, Y estaban dispuestos incluso al martirio. ujú. Por eso, pues este tema, pues un tema pues muy interesante. Has dado muchos datos, pues que nos ayuden también pues a la reflexión en este tiempo. Qué bien. Cine Dominica non possumus. En el domingo no podemos. Muchas gracias. yo un puntito. ¿Podía resumir de alguna forma el carácter reparador de la Eucaristía? Sí, bueno, más que el carácter reparador, o sea, creo que a lo que te refieres es el carácter reparador del culto eucarístico. Eso, O sí, sea, sí. la Eucaristía en sí es mucho más que reparación, entiéndeme, es un sacrificio de reconciliación y por tanto Jesús se entrega como víctima y me encantaría en este sentido recomendaros una homilía del Padre Cantalamessa de estas del Viernes Santo que podéis encontrar fácilmente en un buscador eh, que él la llama, si ponéis Cantalamessa Viernes Santo no perdonó a su propio hijo, ahí la encontráis. Y él explica este carácter expiatorio que a veces se entiende mal, porque mal entendido parece que Dios es un mal padre enfurruñado al que hay que aplacar con la sangre de su hijo, ¿no? Y es una especie de Saturno devorando a sus hijos que no se entiende nada y que no responde para nada a la verdad, ¿no?
la respuesta que hay que dar es que el Padre estaba clavado al Hijo y el Hijo estaba clavado al Padre. O sea que es un misterio de amor de toda la eternidad hacia el hombre. Es un misterio de anonadamiento, de abajamiento, es un misterio de cómo el buen pastor abandona la casa para ir a buscar la oveja perdida y hasta que la encuentra, ¿no? O sea que toda la Eucaristía en sí es reconciliación, ¿no? Entonces, a lo que te refieres, entiendo yo, es que en la adoración eucarística nosotros podemos reparar pues las ofensas a- al corazón de Jesús y en concreto a la Eucaristía, al corazón vivo, ¿no? Corazón eucarístico de Jesús. Y bueno, pues es que es así, o sea, yo creo que o sea, San Francisco de Asís parecía un loco por las calles de Asís gritando, el amor no es amado, el amor no es amado, ¿no? Cuando Francisco hablaba de Jesús lloraba de emoción por la conciencia que tenía del amor de Dios, ¿no? Entonces, claro, todo ese amor que se desprecia y del que incluso a veces más aún no solamente se desprecia, sino que pues es ridiculizado y padece mofa y persecución, ¿no? Pues son como heridas al amor, ¿no? ¿Cómo repara uno el amor? Pues ofreciendo el suyo propio, ¿no? Al final también, pues, Santa Margarita de Alacoque, eh, San Claudio de la Colombier, ¿no? Que son como los iniciadores quizá más evidentes, pues, del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Más recientemente Santa Faustina Kowalska desde otra perspectiva, la Divina Misericordia, ¿no? Esa conciencia de por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ¿no? Pues toda esa conciencia de que no queremos que se pierda nada de la pasión de Jesús y que nada caiga en saco roto, ¿no? Esa imagen que es muy bonita, algunos grupos, me parece que es Schoenstatt, la imagen que tienen es a María con un cáliz que recoge el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús, ¿no? Para mí la reparación es esto, no es que seamos más buenos que los demás y nosotros entonces que sí que somos buenos reparamos las ofensas de todos los demás que son malísimos, sino que reparamos la indiferencia y no sé, y la falta de pasión de los suyos, ¿no? Yo en esto siempre pienso que tenemos que evitar caer un poco en lo de los fariseos, que hablaban de los puros y los impuros, en los buenos y los malos, ¿no? Yo creo que no le ofende tanto al corazón de Jesús que quien no le conoce le desprecie, como que nosotros, que somos sus amigos y sus discípulos, pues le abandonemos, ¿no? Entonces, al final, para mí el culto de reparación es, pues como los pastorcitos en Fátima, ¿no? Y yo te amo por quien no te ama, y yo espero por quien no espera, yo creo por quien no cree y te adoro por quien no adora, ¿no? Pero eso con la humildad de saber que en primer lugar reparo mis propias ofensas y mis propios pecados, ¿no? Y no sé si te ha servido esto. Sí, sí, perfecto, perfecto. Por ahí va. Sí, sí. Gracias. Cuando una persona no se puede mover físicamente, no se puede desplazar, la Eucaristía, la misa en la televisión, tiene validez con una buena comunión espiritual, ¿es válida o no? Me encanta, porque esta es la típica pregunta, te lo digo con todo el cariño del mundo, que le hacían los letrados a Jesús. ¿Vale o no vale? ¿Juramos o no juramos? Entonces, que lo sé y lo digo con cariño, ¿vale? Partimos de la base que vale, pero también os invito a que huyamos de el valer o no el valer, el colar o no colar, ¿no? Yo les digo a mis jóvenes, ¿esto cuela o no cuela? Tira el colador por la ventana, hombre, tira el colador por la ventana. Eh, eh, por supuesto que vale. Ahora te voy a decir mucho más que eso. O sea, yo en verano, bueno, el año pasado no pude ir porque mi padre estaba enfermo y no pude ir. Pero otros veranos he tenido la suerte de irme a la misión, ¿no?
Claro, en la misión he estado, una parte de mi vida iba a República Dominicana, otra iba a México. En la misión no tienen misa apenas nunca y sin embargo viven una vida eucarística espectacular. La vida eucarística es mucho más que ir a misa, ¿no? Y tenían un hambre y un deseo de la misa que cuando llegaba el cura era la fiesta. Y ya vamos, hay una misa de menos de hora y media, me la pidan, ¿sabes? Me tiran piedra. Porque aquí todo el mundo está mirando el reloj, pero allí es al revés, el que mira el reloj le apedrean, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que una persona que no puede ir a misa puede tener una vida eucarística impresionante. ¿Sí? Porque al final, ¿cuál es el culto agradable? Dice el apóstol San Pablo. Pues el culto que agrada a Dios no es la sangre de terneros no es el culto irracional, sino esta obediencia, esta voluntad, ¿no? El cardenal Bantuán, en su libro este fantástico de 5 panes y 2 peces, cuenta cómo en la celda donde estaba preso vivía una vida eucarística y luego además consiguió engañar ahí a unos para que le dieran medicina, le trajeron un poco de vino y con una gota de vino en la palma de la mano y un poquito de pan, celebrar la Eucaristía, ¿no? Quiero decir, otra vez y de otra manera, si la Eucaristía es la cruz, ¿no piensas que Jesús cuando estaba clavado en la cruz, que no podía hacer nada, no estaba siendo Eucaristía? Para mí los enfermos y los impedidos son el analogado principal de la Eucaristía. O sea, son la Eucaristía. Siempre y cuando vivan su pasión, su enfermedad, con unidad a la pasión de Jesús, ¿no? Entonces, yo creo que una persona que está impedida, que está enferma, entre comillas, no necesita ir a misa para vivir la Eucaristía. Ahora bien, qué maravilla que también le puedan llevar la comunión, ¿no? Pues algún ministro de la comunión, de la parroquia, que le lleve la comunión, pues para pasar de esa comunión espiritual a la comunión sacramental. Pero estoy seguro de que el que no puede ir comulga más que muchos de los que están físicamente en la iglesia Es verdad. y están pensando en lo que van a poner de comer o en la lista de la compra. Hala, pues se lo agradezco. Ahora, también te voy a decir, yo me enfado muchísimo con las señoras que no van a misa el domingo, pero van a la peluquería, ¿eh? Ojo, que si puedes ir a la peluquería, puedes ir a la misa. Yo quería hacer una pregunta. Sí, A ver, ¿cuántas misas puede decir un sacerdote entre sábado y domingo? no tengo ni idea. A ver, que yo sepa, el derecho canónico dice que no debemos más que celebrar una Eucaristía al día, pero por razones pastorales todo se puede comprender, ¿no? Antiguamente, y yo creo que todavía hoy, el Día de Difuntos se te permitía celebrar hasta 3, creo que era. Yo es que estas cosas no las he vivido porque soy posconcilio. La realidad es que la urgencia pastoral hace que a veces digamos 4, Y 6, 7. y hay Bueno, hay curas en Zamora, en Palencia, que si no quieren dejar a su gente sin misa, pues puede llegar a celebrar entre el sábado y el domingo 8 misas perfectamente. Lo cual no deja de ser, en parte, un horror, ¿no? Porque cuando la Iglesia invita a que celebremos una, no es por otra cosa, sino para que no se corrompa, ¿no? Para que no se minusvalore, para que no se viva sin tensión ni sin pasión, ¿no? Pero bueno, prima como la necesidad del pueblo santo de Dios, claro. Yo querría, y cuando la cabeza se te va, o sea, estando o no en la iglesia eucarística, y cuando estás, se te va la cabeza a otro, porque yo tengo facilidad de Bueno, falta de concentración. tú y todos. A Sí, ver, pero, a ver, hay que hacer algo. Es que no hombre, puedo evitar pensar en otro sitio, en otra cosa. claro, pues cuando te das cuenta vuelves. O sea, a ver, Ya, yo esto lo digo un poco más de la oración, ¿no? Si cuando estás rezando y se te va la cabeza otra cosa, primera observación. Eso es más importante de lo que tú te crees, porque está acaparando tu atención. Así que si quieres ser realista,
a esa pregunta que dice Jesús, bueno, esa observación, donde está tu tesoro, está tu corazón, pues que sepas que aunque sea patético, tu corazón está más en el Real Madrid que Jesús, o yo qué sé, o en un problema que tienes en casa, ¿no? Entonces, primero constatar que eso, lamentablemente, pues te importa más que Dios y bueno, pues te das cuenta y quieres cambiarlo, ¿no? Quieres cambiarlo, claro. Uy, me habéis Padre, perdido, ¿verdad? Sí, padre, No, sí, me habéis No, perdido. no. no. Vale, A se te ver, oye, se te oye. mi vale. pregunta de antes, Un cuando has momento, dicho que termino con lo de la ¿Cómo? atención. Y cuando se te va recurrentemente la atención a otra cosa, eh, yo os invito a que lo metáis en la oración, porque si estás luchando todo el rato para que no salga, al final ni una cosa ni otra, ¿sabes? Esto es como si unos padres de familia están dando de cenar a los niños en la cocina y viene una visita. Como cometas el error de estar con la visita y dejes a los niños en la cocina, ni estás en la visita ni estás en la cocina, ¿no? Unos padres espabilados traen a los niños, les ponen ahí una hojita y un boli y les presentan a Jorgito, a Jaimito y a Juanito. Y ahora ya todos juntos, pues te hago caso, ¿no? Así que si te viene una preocupación, conviértela en petición. Que te viene una alegría, conviértela en acción de gracias. Que te viene un Vale, arrepentimiento, pues pide perdón, pero que no interrumpa tu oración, lo metes ahí dentro, ¿vale? buena sugerencia, gracias. Gracias por la sugerencia. Nada. Lo que tenemos a que ver, aprender, yo Dios la mío. pregunta que he hecho antes de que cuántas misas se puede hacer entre sábado y domingo es porque nosotros cuando vamos a la sierra Mm, hay un sacerdote para 5 pueblitos. sí. Entonces el sacerdote nos quiere reunir a todos en la misa dominical de las 12 de la mañana en un pueblo y que el resto de los pueblos vayan a ese pueblo donde él ha dicho que celebra la misa. Entonces hay mucha gente que es mayor, porque los pueblos estos de sierra sabemos todos que se van quedando pueblos de personas muy mayores que no se pueden trasladar a escuchar misa a otro pueblo, porque ni tienen medios, ni tienen con quien los lleve, ni nada de eso. Entonces, mi duda es, ¿eso se puede hacer? Sí. Sí, lo que pasa es que tienes que valorarlo pues delante de Dios también, ¿no? Hasta qué punto. O sea, pensad lo desesperante que puede ser para un cura mm, celebrar en un pueblo para 2, para otro para 3, para otro para 4 y no tener el domingo la oportunidad de hacer nada que genere un poquito de espacio para conversar, saludar y compartir, ¿sabes? Claro, Es es que para que mí es muy yo, importante que el domingo sea no solamente la misa, sino también el momento del compartir, del ágape, sí, de sentirnos como... efectivamente, Entonces, perdona, cuando vas corriendo de un lado para otro, pues ni te da tiempo a confesar, ni puedes estar. Entonces, bueno, habrá que encontrar la forma.